Stu Velasco, experto en seguridad, ex subdirector de la Policía Nacional Civil de Guatemala en la línea. ¿Cómo estás, Stu? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Azucena y Grupo Fórmula. Por acá estamos en Guatemala, siempre a la orden de ustedes y compartiendo lo que podemos con ustedes. Eres muy amable, Stu. A ver, ¿qué pasó el domingo? ¿Qué es lo que sabes tú de lo que sucedió el domingo de un enfrentamiento que inició en Chiapas y terminó en Guatemala con la presencia de policías mexicanos? Muchas gracias. Acá en Guatemala, pues se vive ahorita en el tema de seguridad bastantes interrogantes. La primera es, en efecto, por los videos que se observan, sí, las unidades PACALES del estado de Chiapas de seguridad sí penetraron el territorio guatemalteco, aproximadamente unos 100, 150 metros de la línea en Guatemala, por persecución, muy probablemente de carteles de narcotráfico asentados en Huehuetenango, Guatemala. Lo que encendió las alarmas, aparte de esto, es de que en el momento mismo en que los PACALES cruzan hacia Guatemala, se observa a la par de los carteles guatemaltecos, Policía Nacional Civil de Guatemala y el Ejército de Guatemala, a la par de los contrincantes de los PACALES. Se da una gran discusión y hay un intercambio de disparos durante varios minutos que deja 4 fallecidos. Entonces, acá el interrogante para las autoridades en estos momentos es ¿qué hacía primeramente el Ejército de Guatemala y la Policía de Guatemala a la par del crimen organizado de este lado de Guatemala? Okay. Y segundo, en segundo término, ¿por qué la incursión de las unidades de Chiapas al territorio guatemalteco? Es algo que está siendo cuestionado el ministro de la Defensa, quien ayer dio una explicación que en realidad al alto porcentaje de los guatemaltecos no satisfació y están pidiendo rendir cuentas respecto si las unidades guatemaltecas están o no al servicio del crimen organizado. Ajá. Y segundo, preguntar por qué de la incursión y de la operación táctica de unidades policiales de Chiapas en nuestro territorio. A ver, de este lado, Stu Velasco, de este lado en Chiapas, el gobernador dice que las autoridades de Guatemala están coludidas con el crimen organizado porque, digamos, en lugar de ayudarles a repeler a los criminales, ellos se refugiaron en los camiones del ejército guatemalteco y no dispararon un tiro, ¿no? Para ayudarle, entre comillas, a los elementos mexicanos para detenerlos. De este lado, dice el gobernador, están coludidos. De aquel lado, dice el ministro de Guatemala, no dispararon porque había mucha gente, porque había confusión y podían resultar civiles o incluso policías mexicanos pues heridos. Y además, pues nuestros policías no están coludidos y queremos una explicación respecto a la irrupción de los policías mexicanos en este territorio. Sí, fíjate de que efectivamente acá en Guatemala se vive un cuestionamiento bastante serio en estos momentos porque desde la parte más objetiva te sé decir que la versión que el ministro de la Defensa dio ayer en conferencia de prensa no despejó las dudas y el sentir de los guatemaltecos, por lo que se observa en el video, no aceptan la versión de que era por algo fortuito, de que la unidad del Ejército de Guatemala se encontraba en ese momento del lado del grupo organizado de crimen organizado de Guatemala. Claro. Entonces, esperan hoy más reacciones. Realmente, Azucena, lo que se observa en el video es de que las unidades PACALES venían en persecución. Cuando ingresan a la frontera, estaban superados en número por el crimen organizado de Guatemala, pero como que hay un momento en que las unidades PACALES le piden ayuda a las autoridades guatemaltecas, pero esto no se da. Correcto. Entonces, eso hace que irrumpa un tercer vehículo blindado de Chiapas y empieza, digamos, el forcejeo y empieza el tiroteo. Te soy muy sincero, desde la parte personal, en mi experiencia, la declaración y la explicación del ministro de la Defensa es equívoca y se está esperando una investigación por parte del Ministerio Público de Guatemala para establecer realmente por qué la unidad de la Policía Nacional Civil y la unidad del Ejército se encontraban justo en el momento a la par de los que eran de los perseguidos criminales por las unidades de Chiapas. Ese es el contexto que tenemos en estos momentos. Si te parece, tú vamos a escuchar parte de lo que refieres, dijo el ministro de Guatemala. Yo les puedo asegurar
que ningún soldado hizo un solo disparo el día de ayer. El personal militar se encontraba en un patrullaje de reconocimiento rutinario, llegando de manera fortuita a la posición. Al desarrollarse la situación del intercambio de disparos, se creó un ambiente confuso, tomando la decisión de no involucrarse para evitar muertos de nuestra población civil. Bueno, pues aquí dos cosas. Una, efectivamente, pues es ilegal que los policías mexicanos hayan irrumpido en territorio guatemalteco. Evidentemente, pues eso no está permitido. Tú como experto en seguridad, ¿me lo podrías confirmar? Así es, definitivamente existe una violación a la soberanía guatemalteca y sobre todo porque hubo prácticamente una intervención táctica policial dentro del territorio guatemalteco. Esto va seguramente a presentarse alguna queja, una demanda por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero esto es también grave, por supuesto, pero fue una operatividad, se comprende. Y segundo, en la antesala que tenía Chiapas de 5 policías calcinados a nada más 2,000 metros donde ocurrió esto. Hay un punto importante, Azucena. La versión, se nota aquí en Guatemala de que la posición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es totalmente distanciada y ayer prácticamente dijo que no creía en la versión del gobernador de Chiapas y que esperaba la información de su Secretaría de Seguridad. Sí, de hecho dijo que hoy iba a dar un informe más completo. A ver si la escuchamos, por favor, lo que dijo ayer la presidenta Sheinbaum respecto al tema. Si este grupo policial denominado PACAL efectivamente cruzó a territorio guatemalteco. Todo parece indicar que sí, lo están investigando y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad. Bueno, pues es el día de hoy, ha empezado ya la conferencia, todavía no se toca el tema, pero es como si los Estados Unidos dijeran, pues estamos persiguiendo a los chapitos y nos pasamos un poquito y fíjense que estamos en territorio mexicano. Bueno, se ha armado un escándalo con ese tema de que Estados Unidos participe en México en estas operaciones. Como si dijera Guatemala, oye, perdón, es que estaba persiguiendo a algunos delincuentes y me pasé a Chiapas y entré a ese territorio. Bueno, eso está mal. Eso por un lado. No es correcto. Lo otro, lo de Guatemala, lo de los policías guatemaltecos protegiendo a los criminales, pues es otro tema sumamente delicado, que es lo que acusa el gobernador de Chiapas. Totalmente, Azucena, acá, siendo objetivos, la ciudadanía en primer orden está colocando la explicación y está planteando la pregunta en redes y socialmente al ministro de la Defensa de que no creen la versión de que una forma fortuita hubiese estado el ejército ahí y que se establezca una investigación seria con responsabilidad penal, porque la mayoría opina, por el video que es tan evidente, de que en ese momento los criminales del lado guatemalteco tenían alguna especie de coordinación o se sentían protegidos por el propio ejército de Guatemala y la policía. Y en segundo término, también están exigiendo de que no se vuelva a repetir la violación al territorio guatemalteco y tercero, de que en verdad se fortalezca la seguridad, porque esto despierta también dentro del mundo político muchas sospechas de una probable vinculación del crimen organizado y las unidades de Estado en la Mesía de Guatenango, la cual aún está bajo investigación y seguramente el Ministerio Público dará un resultado de la investigación que se está desarrollando en estos momentos. Pues esperemos. Oye, ¿sí fue detenido Valdemar Calderón, el tío Valde? ¿Tienes información? Lo que se dice es de que falleció al lado de Chiapas, que él fue el que falleció. Hay algunas fotos circulando de él en un estado pues bastante crítico después de impactos de bala. Y esto se da después de una captura de alguien llamado Aller, apodado Chicharra, que era durante 30 a 25 años el que mantenía el control entre Chiapas y Huehuetenango, y esto seguramente pues creó un vacío de poder y una disputa por esa plaza que quedó aparentemente sin un control determinado por extradición de esta persona hace apenas 15 días de Guatemala. Bueno, pues clarísimo que nos has dejado el panorama. Velasco, gracias. Vamos a ver qué dice la presidenta hoy y si es posible platicamos más tarde o mañana. Por lo pronto te agradezco mucho como siempre.